Cuando el banco me llamó para confirmar la aprobación de un préstamo de 200.000 luls que jamás solicité, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi hijo había falsificado mi firma, destruido mi crédito y usado mi nombre para financiar un Mercedes de lujo destinado a impresionar a su suegro. Lo que él no sabía es que los bancos tienen peritos en firmas, y yo tengo una memoria que no olvida ninguna traición. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Bernardo Vidal Campos. Tengo 65 años y durante toda mi vida construí mi reputación sobre dos pilares inquebrantables: la honestidad y el trabajo duro. Pasé 42 años trabajando como ingeniero civil en una empresa de construcción en Valencia, levantándome cada mañana antes del amanecer, sacrificando fines de semana y vacaciones para asegurar que mi familia nunca careciera de nada. Mi esposa Rosa y yo criamos a nuestro único hijo Adrián con los valores que nuestros propios padres nos inculcaron: el respeto, la responsabilidad y la integridad por encima de todo. Adrián siempre fue un chico inteligente, quizás demasiado. Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Valencia y consiguió un puesto decente en una empresa de logística en Barcelona. Hace 2 años conoció a Núria Ortega Blanco, una joven de 29 años que trabaja como diseñadora gráfica. Desde el principio noté algo extraño en esa relación, pero callé. Como padre, uno aprende que hay batallas que no vale la pena pelear, y pensé que mi hijo estaba lo suficientemente maduro para tomar sus propias decisiones. La familia de Núria, especialmente su padre Esteban Ortega Ruiz, siempre me pareció pretenciosa. Esteban es dueño de una cadena de ferreterías en Cataluña y no pierde oportunidad de recordarle a todo el mundo lo exitoso que es. En las pocas reuniones familiares a las que asistí, sus comentarios condescendientes sobre mi profesión y mi modesto estilo de vida fueron más que evidentes. Rosa me pedía paciencia, insistiendo en que era importante mantener la armonía por el bien de Adrián. Fue un martes por la mañana de abril cuando mi vida dio un giro que jamás imaginé posible. Estaba tomando mi café matutino en la terraza de nuestra casa, disfrutando del silencio de la mañana, cuando sonó mi teléfono móvil. El número en la pantalla me resultó familiar. Era mi banco, el Banco Santander de la sucursal de la Avenida del Puerto, donde he sido cliente durante más de 30 años. «¿Señor Vidal Campos?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. «Sí, soy yo», respondí sin imaginar lo que vendría a continuación. «Le llamamos del Departamento de Préstamos para confirmar que su solicitud de crédito personal por 200.000 euros ha sido aprobada. Los fondos fueron transferidos a su cuenta corriente hace exactamente 5 meses, según lo solicitado. Sin embargo, detectamos que las últimas 2 cuotas mensuales no han sido abonadas y esto está afectando su historial crediticio». El mundo se detuvo por un instante. Dejé la taza de café sobre la mesa con manos temblorosas. «Disculpe, debe haber un error», dije tratando de mantener la calma. «Yo nunca solicité ningún préstamo». Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. «Señor Vidal, tenemos toda la documentación firmada por usted. La solicitud fue procesada en nuestra sucursal principal el 15 de noviembre del año pasado. ¿Me está diciendo que usted no realizó esta transacción?» Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Noviembre, hace 5 meses?» Traté de recordar qué estaba haciendo en esa fecha, pero mi mente era un torbellino de confusión y pánico creciente. «Le aseguro que jamás firmé ningún documento para un préstamo de esa cantidad».
Insistí, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí. Necesito ir al banco inmediatamente para aclarar esto. Por supuesto, señor Vidal. Le esperamos cuando guste. Pregunte por la señora Amparo Ruiz en el departamento de préstamos. Ella podrá mostrarle toda la documentación. Colgué el teléfono con la sensación de estar viviendo una pesadilla. Rosa salió a la terraza al escuchar mi tono alterado. «¿Qué pasa, Bernardo? ¿Estás pálido?» Le expliqué brevemente la situación. Su rostro reflejó la misma incredulidad que yo sentía. «Tiene que ser un error del sistema», dijo ella tratando de tranquilizarme. «Los bancos cometen errores todo el tiempo. Ve allí y acláralo». Pero algo en mi interior me decía que esto no era un simple error administrativo. Una sensación oscura y pesada se instaló en mi pecho. Una intuición que no podía ignorar. A las 10 de la mañana estaba frente a las puertas del Banco Santander. Cada paso hacia el interior del edificio se sentía pesado, como si caminara hacia un destino inevitable, que aún no comprendía del todo. La señora Amparo Ruiz me recibió en una pequeña oficina del segundo piso. Era una mujer de unos 50 años, de aspecto profesional y mirada seria. Sobre su escritorio descansaba una carpeta azul gruesa con mi nombre impreso en la etiqueta. «Señor Vidal, gracias por venir tan rápido», dijo ella señalando la silla frente a su escritorio. «Entiendo que está sorprendido por nuestra llamada. Permítame mostrarle la documentación que tenemos en nuestros archivos». Abrió la carpeta y extrajo varios documentos. Mi estómago se contrajo cuando vi nombre encabezando cada página. Había formularios de solicitud, declaraciones de ingresos, documentos de identificación escaneados y lo más perturbador de todo, contratos firmados con mi rúbrica. «Como puede ver», continuó la señora Ruiz, «la solicitud fue aprobada el 15 de noviembre, pasado por un monto de 200.000 euros. El propósito declarado fue reforma residencial urgente y apoyo económico para el casamiento de su hijo. Los fondos fueron transferidos completamente a su cuenta corriente el 25 de noviembre y desde entonces se estableció un plan de pagos mensuales de 3.200 euros durante 7 años. Tomé los documentos con manos temblorosas. La letra parecía mía. La firma tenía mi forma característica, pero algo estaba mal, muy mal. Observé detenidamente cada trazo, cada curva de la firma. Como ingeniero, siempre he tenido buena atención al detalle, y ahora esa habilidad me estaba mostrando pequeñas inconsistencias. «Señora Ruiz, yo no firmé estos documentos», dije con voz firme. «Observe aquí, en la letra B de Vidal. Yo siempre hago un trazo más pronunciado en la parte superior, y aquí, en la C de Campos la curva, es diferente. Esta no es mi firma». Ella se inclinó sobre el escritorio para examinar más de cerca lo que le señalaba. Su expresión cambió de profesional a preocupada. «Si lo que dice es cierto, señor Vidal, estamos ante un caso grave de falsificación de documentos. ¿Tiene idea de quién podría haber hecho esto?» Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Quién tenía acceso a mis documentos? ¿Quién conocía mi firma lo suficientemente bien para intentar copiarla? ¿Quién necesitaba 200.000 euros con desesperación? «Necesito saber exactamente qué pasó con ese dinero», exigí. «¿A dónde fueron transferidos los fondos?» La señora Ruiz tecleó rápidamente en su computadora. «Los 200.000 euros fueron transferidos a su cuenta corriente principal, la que termina en 3621. Desde allí se realizaron varias transacciones durante los días siguientes. Una transferencia bancaria de 185.000 euros a una concesionaria de automóviles de lujo en Barcelona, llamada Premium Motors, Cataluña. Otra transferencia de 12.000 euros a una empresa de organización de eventos, llamada Celebraciones, únicas, y un retiro en efectivo de 3.000 euros
en nuestro cajero automático de la sucursal de Barcelona Centro. Mi sangre se heló. Barcelona Adrián vivía en Barcelona, la concesionaria de lujos, la empresa de eventos para el casamiento. Todo comenzaba a tener un sentido horrible y devastador. Señora Ruiz, solicito formalmente una investigación completa de este caso. Dije con voz controlada, aunque por dentro estaba desmoronándome. Quiero una pericia grafotécnica de estas firmas. Quiero conocer todos los movimientos de esa cuenta y quiero saber exactamente quién estuvo físicamente en esta sucursal el día que supuestamente firmé estos documentos. Ella asintió gravemente. Por supuesto, señor Vidal. Voy a iniciar el protocolo de investigación interna inmediatamente. Sin embargo, debo informarle que hasta que se resuelva esta situación, las cuotas impagadas continúan generando intereses moratorios y afectando su calificación crediticia. Llevamos 2 meses sin recibir los pagos correspondientes. 2 meses. Repetí sintiendo cómo la rabia comenzaba a mezclarse con la confusión. Y recién ahora me contactan. El sistema envía recordatorios automáticos primero a su correo electrónico registrado. Al no obtener respuesta, escalamos a llamada telefónica. Lamento que haya tomado este tiempo. Entonces recordé algo. Hace unos meses, Adrián me había pedido que actualizara mi correo electrónico en el banco, porque el antiguo estaba dando problemas. Me había ayudado a crear uno nuevo. Habría cambiado deliberadamente mi información de contacto para interceptar las notificaciones del banco. Necesito copias de toda esta documentación. Solicité. Y quiero el nombre del empleado que procesó este préstamo. La señora Ruiz tomó notas rápidamente. El ejecutivo que aprobó la operación fue el señor David Molina. Él trabaja en esta misma sucursal. ¿Desea hablar con él? Sí. Ahora mismo, 10 minutos después, David Molina, un hombre joven de unos 35 años con traje impecable, entró a la oficina. Parecía nervioso cuando la señora Ruiz le explicó la situación. Señor Vidal, yo recuerdo perfectamente esa operación, dijo con voz insegura. Un señor vino con toda la documentación en orden. Presentó su documento de identidad, comprobantes de ingresos, todo estaba correcto. Firmó los papeles delante de mí. Yo no tenía razón para sospechar. ¿Cómo era físicamente esa persona? Pregunté sintiendo que ya conocía la respuesta. Pues era un hombre mayor de unos 60 años aproximadamente, cabello canoso, gafas. No era yo. Alguien se había hecho pasar por mí. Alguien que conocía mis datos, que tenía copias de mis documentos, que había estudiado mi firma lo suficiente para falsificarla de manera convincente. ¿Y no le pareció extraño que un hombre de 60 años solicitara un préstamo de 200.000 euros a 7 años plazo? Cuestioné con dureza. David Molina tragó saliva. El señor usted. Él presentó certificados médicos que avalaban excelente estado de salud. Todo estaba en orden, según nuestros protocolos. Salí del banco 2 horas después con copias de toda la documentación bajo el brazo y una certeza dolorosa creciendo en mi pecho. Necesitaba respuestas y sabía exactamente dónde empezar a buscarlas. Llegué a casa con la mente nublada por pensamientos que no quería aceptar como reales. Rosa estaba en la cocina preparando la comida cuando entré. Al ver mi expresión, dejó inmediatamente lo que estaba haciendo. ¿Qué pasó en el banco?, preguntó con preocupación evidente. Me senté en el sofá de la sala y le mostré los documentos. Mientras ella los revisaba, observé cómo su rostro pasaba del desconcierto al horror absoluto. Bernardo, esto no tiene sentido. ¿Quién haría algo así? Necesito preguntarte algo muy importante, Rosa, dije con voz calmada, pero firme. ¿Recuerdas si Adrián estuvo en nuestra casa durante noviembre del año pasado?
Si pidió algo, documentos, papeles, cualquier cosa. Rosa se quedó pensativa durante largos segundos. Vi cómo su memoria trabajaba buscando entre recuerdos cotidianos. Sí, ahora que lo mencionas, dijo lentamente. Fue a principios de noviembre. Vino un fin de semana diciendo que necesitaba tu documentación para solicitar cotizaciones de proveedores para su boda. Dijo que algunos lugares le pedían los datos del padre de la novia y del novio para hacer descuentos especiales o algo así. Sentí cómo se me erizaba la piel. ¿Y qué documentos le diste? Él sabía dónde guardas todo en tu estudio. Entró allí mientras yo estaba preparando la cena. Estuvo como media hora. Cuando salió llevaba una carpeta. Me dijo que eran copias de tu DNI y algunos comprobantes que necesitaba. Te lo mencioné esa noche cuando llegaste del trabajo, pero estabas cansado y dijiste que no había problema si era para la boda. Un recuerdo borroso volvió a mi mente. Efectivamente, Rosa me había comentado algo sobre Adrián y documentos, pero yo estaba agotado después de un día particularmente difícil, supervisando una obra complicada. Había dicho algo como, «Está bien, lo que necesite para su boda», sin prestarle real atención al asunto. Rosa, esas copias nunca me las devolvió. Dije sintiendo como la verdad dolorosa se consolidaba. Y ahora aparecen en un préstamo fraudulento de 200.000 euros. Mi esposa se llevó las manos a la boca. No, Bernardo, Adrián no haría algo así. Tiene que haber otra explicación. Quizás alguien le robó esos documentos. Quizás el dinero fue usado para comprar un automóvil de lujo en Barcelona. La interrumpí. 185.000 fueron a una concesionaria. Otros 12.000 a una empresa de eventos. ¿No te parece demasiada coincidencia? Rosa comenzó a llorar en silencio. Pero su dolor me partió el corazón. Pero no podía detenerme ahora. Necesitaba llegar al fondo de esta situación. ¿Recuerdas algo más de ese día? Le insistí con suavidad. Cualquier detalle puede ser importante. Ella se secó las lágrimas y respiró profundamente. Estaba nervioso, dijo finalmente, muy nervioso. Recuerdo que sus manos temblaban cuando tomaba el café que le preparé. Le pregunté si todo estaba bien con los preparativos de la boda, y me dijo que sí, que solo estaba estresado por los costos y las exigencias de la familia de Nuria. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Las exigencias de la familia de Nuria, específicamente las exigencias de Esteban Ortega. ¿Alguna vez Adrián te comentó algo específico sobre Esteban? Pregunté, sobre peticiones extrañas o presiones. Rosa dudó antes de responder. Hace unos meses, creo que en octubre, Adrián vino a visitarnos y parecía deprimido. Le pregunté qué le pasaba y dijo algo sobre que Esteban había hecho un comentario despectivo sobre nuestra familia, sobre cómo no estábamos a la altura de los Ortega. Dijo que se sentía humillado cada vez que había reuniones familiares con ellos. Mi mandíbula se tensó. Esteban Ortega y su arrogancia, siempre dejando claro que se consideraba superior a nosotros por tener más dinero. ¿Hasta qué punto había presionado a mi hijo? ¿Qué tipo de exigencias le había impuesto? «Necesito hacer algunas llamadas», dije poniéndome de pie. «No le digas nada a Adrián todavía, ni una palabra, ¿me entiendes?» Rosa asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Subí a mi estudio y cerré la puerta. Lo primero que hice fue revisar el archivador donde guardo todos mis documentos importantes. Efectivamente, faltaban las copias autenticadas de mi DNI que siempre mantenía allí. También faltaban 3 meses de recibos de sueldo antiguos y una copia de la escritura de nuestra casa. Encendí mi computadora y abrí mi correo electrónico personal. Busqué mensajes de noviembre y diciembre del año anterior. Nada del banco, absolutamente nada. Entonces recordé que Adrián me había ayudado a crear un nuevo correo, porque supuestamente el anterior tenía problemas de seguridad. Me había insistido mucho en que actualizara toda mi información bancaria con el nuevo correo. Abrí ese correo electrónico, el que raramente uso.
La bandeja de entrada estaba llena de notificaciones del banco, recordatorios de pago, avisos de cuotas vencidas, advertencias sobre el deterioro de mi historial crediticio. Todos los mensajes enviados durante los últimos 5 meses que yo nunca había visto porque nunca revisaba esa cuenta. Adrián había orquestado todo meticulosamente. Me había aislado de la información. Había falsificado mi firma. Había usado un impostor para presentarse en el Bancoy. Había desviado 200.000 € para sus propios fines. Mi propio hijo me había traicionado de la manera más calculada y cruel posible. Tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Vicente Ramírez, un viejo amigo que trabajaba como detective privado en Barcelona, necesitaba información, pruebas concretas antes de confrontar a nadie. «Nun te tail end. Vicente, soy Bernardo Vidal», dije cuando contestó. «Necesito tu ayuda urgentemente. Es sobre mi hijo». Vicente Ramírez había sido compañero mío en la universidad, aunque él dejó la ingeniería para dedicarse a la investigación privada. Mantuvimos contacto esporádico a lo largo de los años y sabía que era alguien en quien podía confiar completamente. «Bernardo, amigo, hace tiempo que no sé de ti», respondió con su voz grave característica. «¿Qué tipo de ayuda necesitas?». Le expliqué la situación con todos los detalles. El préstamo fraudulento, las transferencias sospechosas, las fechas, los montos. Vicente escuchó en silencio, tomando notas mentales como el profesional que era. «Entiendo. Dame 48 horas», dijo. «Finalmente voy a investigar esa concesionaria Premium Motors, Cataluña. Si compraron un vehículo de ese valor, habrá registros, facturas, documentación. También voy a revisar las redes sociales de tu hijo y su círculo cercano. La gente suele ser increíblemente descuidada publicando cosas en Internet». «Gracias, Vicente. Te pagaré lo que sea necesario. Déjate de tonterías. Somos amigos. Solo quiero ayudarte a descubrir la verdad». Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Los siguientes 2 días fueron torturantes. Mantuve mi rutina normal para no levantar sospechas, pero cada minuto se sentía como una eternidad. Rosa estaba destrozada, alternando entre la negación y el llanto silencioso. Yo me mantuve frío, enfocado, porque sabía que necesitaba todas mis facultades mentales intactas para lo que vendría. Adrián llamó el miércoles por la noche, como solía hacer semanalmente. Hablamos de trivialidades, el clima, su trabajo, los preparativos finales de la boda que estaba programada para junio. Su voz sonaba normal, relajada, sin ningún rastro de culpa o nerviosismo. Esa tranquilidad me resultó aún más inquietante. ¿Cómo podía dormir por las noches sabiendo lo que había hecho? El viernes por la tarde, mi teléfono sonó. Era Vicente. «Bernardo, tengo información», dijo sin preámbulos. «Y no te va a gustar. Dime todo». El 26 de noviembre del año pasado, un día después de que los fondos fueran liberados en tu cuenta, se realizó la compra de un Mercedes-Benz clase E en Premium Motors, Cataluña, modelo 2023, color negro metalizado con todos los extras de lujo. Precio final, 185.000 €, pagados en su totalidad mediante transferencia bancaria. Mi respiración se aceleró. ¿A nombre de quién está registrado el vehículo? Aquí viene lo interesante. El propietario registrado es Esteban Ortega Ruiz, el padre de tu futura nuera. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Esteban Ortega, el arrogante dueño de ferreterías que siempre me había mirado con desprecio. El hombre que consideraba que su familia era superior a la nuestra. ¿Estás seguro? Completamente. Tengo copia del contrato de compraventa, pero hay más. Revisé las redes sociales. Como te dije, el perfil de Instagram de Esteban Ortega es público y hace 4 meses
Publicó varias fotos presumiendo su nuevo juguete, un Mercedes negro reluciente. En una de las publicaciones escribió: «Cuando tu yerno sabe valorar a su familia política. Gracias, Adrián, por este increíble regalo. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que sentarme». Todo encajaba con una claridad espantosa. Adrián no había robado ese dinero por ambición personal o por necesidad desesperada. Lo había hecho para comprarle un automóvil de lujo a Esteban Ortega, para ganarse su aprobación, para dejar de ser el yerno pobre que no estaba a la altura de los estándares de la familia Ortega. «Vicente, necesito que me envíes todas las pruebas que tengas», dije con voz controlada. «Capturas de pantalla, documentos, todo. Ya te las estoy enviando por correo electrónico. Pero Bernardo, hay algo más que debes saber. Ese Mercedes no es el único gasto grande que han tenido». Investigué un poco más y descubrí que la empresa de eventos Celebraciones Únicas organizó una fiesta de compromiso en un salón exclusivo de Barcelona en diciembre. Costo aproximado entre 10 y 12.000 euros. Las fotos del evento están en el perfil de Nuria. Fue una celebración fastuosa con más de 100 invitados. 12.000 euros. La segunda transferencia que había visto en los registros bancarios. Adrián había usado mi dinero robado no solo para comprarle un coche a su suegro, sino también para financiar una fiesta de compromiso a la que probablemente ni siquiera fui invitado. ¿Y los 3.000 euros retirados en efectivo?, pregunté. No puedo rastrearlo con certeza, pero mi apuesta es que fueron para gastos varios de la boda, o para algún otro regalo a la familia Ortega. Ese tipo de familias siempre encuentran formas de extraer más dinero. Colgué el teléfono y abrí mi correo electrónico. Vicente había sido exhaustivo. Allí estaban todas las pruebas. Fotos del Mercedes con Esteban posando orgulloso junto a él. Capturas de pantalla de sus publicaciones, presumiendo del regalo de su yerno. El contrato de compraventa de la concesionaria, donde claramente figuraba el nombre de Esteban como comprador, y la procedencia del dinero mediante transferencia desde una cuenta que coincidía con la mía. Fotografías de la ostentosa fiesta de compromiso con decoraciones que debieron costar una fortuna. Imprimí cada documento, cada fotografía, los organicé meticulosamente en una nueva carpeta. Esta era mi evidencia, mi munición para lo que vendría. Rosa entró al estudio y vio mi expresión. «¿Qué descubriste?», preguntó con voz temblorosa. Le mostré todo. Las fotos de Esteban con el Mercedes, la publicación donde agradecía a Adrián por el regalo, los registros de la concesionaria. Ella se desmoronó en una silla sollando. «¿Cómo pudo hacernos esto?», repetía entre lágrimas. «¿Cómo pudo traicionar así a su propio padre?». No tenía respuesta para esa pregunta. Solo sabía que mi hijo había cruzado una línea que no tenía retorno. Había vendido su integridad, mi confianza y su futuro por la aprobación de un hombre, cuya opinión no debería haberle importado nunca. Ahora necesitaba decidir mis próximos pasos, y esta vez no habría lugar para la compasión o las segundas oportunidades. El lunes por la mañana solicité una cita con Mónica Durán Santos, una abogada especializada en derecho penal y casos de fraude familiar que me había recomendado Vicente. Su bufete estaba ubicado en el centro de Valencia, en un edificio moderno de la calle Colón. Llegué puntual a las 9, con mi carpeta de evidencias bajo el brazo. Mónica resultó ser una mujer de unos 42 años, de mirada penetrante y actitud profesional que inspiraba confianza inmediata. Me recibió en su despacho, un espacio ordenado con estanterías repletas de códigos legales y expedientes. «Señor Vidal, su amigo Vicente me adelantó algunos detalles de su caso por teléfono», dijo mientras nos acomodábamos. «Pero necesito que me cuente todo desde el principio sin omitir ningún detalle».
Durante la siguiente hora, le relaté cada acontecimiento: la llamada del banco, el descubrimiento de los documentos falsificados, la investigación de Vicente, las transferencias, el Mercedes registrado a nombre de Esteban, la fiesta de compromiso. Le mostré cada prueba, cada fotografía, cada documento que había recopilado. Mónica examinó todo con atención meticulosa, tomando notas en su tableta. Cuando terminé, ella se recostó en su silla y cruzó los dedos bajo su barbilla. «Señor Vidal, lo que tenemos aquí es un caso claro de falsificación de documento público, usurpación de identidad, estafa agravada y apropiación indebida», explicó con tono grave. «Son delitos graves que pueden acarrear penas de prisión de 2 a 6 años, según el Código Penal español. Además, el hecho de que su hijo utilizara su vínculo familiar para cometer el fraude constituye un agravante». «¿Qué opciones tengo?», pregunté sintiendo el peso de cada palabra. «Tiene 2 caminos. El primero es la vía civil: demandar a su hijo por los daños causados, buscar una compensación económica y que él se haga cargo de la deuda. El segundo es la vía penal: presentar una denuncia formal ante la policía y dejar que la justicia siga su curso, lo que implicaría proceso judicial y posible condena de cárcel». Pensé en Rosa, en su dolor, en cómo esto destrozaría definitivamente nuestra familia, pero también pensé en la traición, en la frialdad calculadora con la que Adrián había ejecutado todo, en cómo me había mirado a los ojos durante meses mintiendo deliberadamente. «Quiero seguir la vía penal», dije con firmeza, «pero antes necesito estar completamente seguro de que las pruebas son irrefutables». Mónica asintió con aprobación. «Entonces, lo primero que haremos es solicitar una pericia grafotécnica oficial al banco. Necesitamos un informe técnico de un experto calígrafo reconocido por los tribunales que certifique que esas firmas son falsificaciones. También pediremos al banco las grabaciones de seguridad del día en que supuestamente usted firmó esos documentos. Si hay cámaras y las hay en todas las sucursales, podremos demostrar que no fue usted quien estuvo allí». «¿Cuánto tiempo tomará todo esto?». «La pericia grafotécnica puede estar lista en 2 o 3 semanas. Las grabaciones de seguridad, si aún las conservan, deberíamos obtenerlas en menos tiempo mediante requerimiento judicial. Voy a redactar inmediatamente una carta al banco solicitando la preservación de todas las evidencias y nombrando un perito de parte». Mónica comenzó a trabajar en su computadora mientras yo observaba por la ventana del despacho. La ciudad bullía allá abajo, personas yendo y viniendo con sus vidas normales, ajenas al drama que se desarrollaba en mi existencia. «Señor Vidal», continuó Mónica sin dejar de teclear, «también necesito que me autorice para solicitar un desglose completo de todas las transacciones realizadas desde esa cuenta, desde noviembre hasta ahora. Quiero ver cada euro que salió y hacia dónde fue». Vicente hizo un excelente trabajo preliminar, pero necesitamos documentación oficial bancaria. Tiene mi autorización completa para todo lo que sea necesario. 2 semanas después recibí la llamada de Mónica. Su voz sonaba satisfecha. «Señor Vidal, tenemos los resultados de la pericia grafotécnica. El experto designado por el banco, Javier Soler Ramos, uno de los peritos calígrafos más reconocidos de España, ha identificado 14 puntos de divergencia significativos entre su firma auténtica y las firmas que aparecen en los documentos del préstamo. Su informe es categórico. Las firmas son falsificaciones realizadas por alguien que intentó imitar su caligrafía, pero sin éxito». Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente tenía prueba técnica irrefutable.
Tristeza porque esta confirmación significaba que ya no había vuelta atrás. ¿Y las grabaciones de seguridad?, pregunté. Aquí viene algo interesante. El banco conserva las grabaciones durante 6 meses. Obtuvimos las imágenes del 15 de noviembre, el día en que supuestamente usted firmó los documentos. Las cámaras muestran a un hombre mayor, efectivamente de aspecto similar al suyo, pero con diferencias notables. Este individuo llevaba gafas de montura gruesa, algo que usted no usa. Su forma de caminar era diferente. Y cuando el experto en reconocimiento facial comparó las medidas biométricas del rostro del hombre en el vídeo con sus fotografías recientes, encontró inconsistencias en la distancia entre los ojos, la anchura de la mandíbula y la forma de las orejas. ¿Quién era ese hombre entonces? No lo sabemos aún. Probablemente alguien que su hijo contrató para hacerse pasar por usted, un impostor profesional. Pero eso es problema de la investigación policial una vez que presentemos la denuncia. Lo importante es que tenemos prueba visual de que no fue usted. Mónica me envió por correo todos los documentos. El informe pericial de 14 páginas, detallando cada divergencia en las firmas, capturas de pantalla de las grabaciones de seguridad, el análisis facial comparativo y el desglose completo de las transacciones bancarias que confirmaba exactamente lo que Vicente había descubierto. 1.805.000 euros a Premium Motors Catalunya para el Mercedes, 2.000 euros a celebraciones únicas para la fiesta de compromiso y 3.000 euros en 19 efectivos retirados del cajero. El banco, tras recibir el informe pericial, ha bloqueado todas las cuentas asociadas al DNI de su hijo como medida preventiva, informó Mónica. También han suspendido temporalmente el cobro de las cuotas de su préstamo mientras se resuelve la investigación criminal. Su historial crediticio será limpiado una vez que obtengamos la sentencia judicial, confirmando el fraude. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora viene la parte difícil, señor Vidal. Necesito que prepare una declaración formal detallando todos los hechos. Luego presentaremos la denuncia penal ante la comisaría. A partir de ese momento, la maquinaria judicial se pondrá en marcha y no habrá marcha atrás. Su hijo será citado, interrogado y enfrentará cargos criminales graves. ¿Está absolutamente seguro de que quiere continuar? Pensé en mi hijo de 5 años sonriendo mientras yo le enseñaba a andar en bicicleta. Pensé en el joven universitario orgulloso el día de su graduación. Pensé en todas las comidas familiares, las risas compartidas, los momentos que creí genuinos. Luego pensé en su frialdad al mirarme a los ojos durante meses, sabiendo lo que había hecho. Pensé en los 200.000 euros robados. Pensé en el Mercedes que Esteban paseaba orgulloso por Barcelona. Pensé en mi crédito destruido y en las noches que Rosa pasaba llorando. Sí, respondí con voz firme. Estoy completamente seguro. Prepare la denuncia. La presentación formal de la denuncia se realizó un martes por la mañana en la Comisaría Central de Valencia. Mónica me acompañó durante todo el proceso. El inspector a cargo, un hombre experimentado llamado Gabriel Montero, revisó minuciosamente toda la documentación que llevábamos. El informe pericial de Javier Soler con los 14 puntos de divergencia en las firmas. Las capturas de las grabaciones de seguridad mostrando al impostor. El análisis facial comparativo. Los registros bancarios completos. Las fotografías del Mercedes con Esteban Ortega y las publicaciones en redes sociales, donde presumía del regalo de mi hijo. Este es uno de los casos de fraude familiar más meticulosamente documentados que he visto, comentó el inspector Montero mientras organizaba los papeles. Señor Vidal, con esta cantidad de evidencia sólida, el fiscal no tendrá problema en procesar este caso. Voy a iniciar la investigación formal inmediatamente.
Firmé la denuncia con mano firme. Cada trazo de mi firma auténtica contrastaba dolorosamente con las imitaciones torpes que Adrián había usado para robarme. El inspector me entregó una copia del documento oficial. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso?, pregunté. La citación a su hijo se enviará dentro de las próximas 72 horas. Él tendrá que presentarse para declarar. Mientras tanto, solicitaremos órdenes judiciales para investigar sus cuentas bancarias, sus movimientos financieros y cualquier otra evidencia que podamos recopilar. El juez también ordenará medidas cautelares, probablemente el bloqueo preventivo de sus bienes. Salí de la comisaría sintiendo una extraña mezcla de justicia y vacío. Había dado el paso definitivo, ya no había vuelta atrás. 3 días después, el jueves por la tarde, mi teléfono explotó con llamadas. Adrián me llamó 7 veces seguidas. No contesté ninguna. Luego llegaron los mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. «Papá, necesito hablar contigo urgentemente. El banco bloqueó todas mis cuentas. Por favor, contesta. No entiendo qué está pasando. Me llegó una citación judicial. Dice que presentaste una denuncia contra mí. Esto tiene que ser un error». Ignoré cada mensaje. Mónica me había aconsejado no mantener ningún contacto directo con él hasta después de su declaración formal ante el inspector. Cualquier conversación podría ser usada en su contra o complicar el proceso legal. Pero Adrián no se rindió. El viernes por la noche apareció en la puerta de nuestra casa. Rosa estaba en casa de su hermana, incapaz de soportar la tensión. Yo estaba solo cuando escuché el timbre insistente. Abrí la puerta y lo vi allí parado. Se veía terrible, ojeras profundas, barba de varios días sin afeitar, ropa arrugada. Sus manos temblaban visiblemente. «Papá, por favor, necesito que me expliques qué está pasando», dijo con voz rota. «Shh. ¿Por qué presentaste una denuncia contra mí? ¿Por qué el banco bloqueó todo? Pierdo mi apartamento si no pago la hipoteca. Nuria está furiosa. Su familia me amenaza con cancelar la boda». Lo miré fijamente sin decir palabra durante largos segundos. Quería que sintiera la misma incomodidad, el mismo peso aplastante que yo había sentido durante semanas. «¿De verdad vas a fingir que no sabes de qué se trata esto?», dije finalmente con voz gélida. «¿Vas a mirarme a los ojos y actuar como si fueras inocente?» «No sé de qué hablas», protestó, pero su voz carecía de convicción. «Si hay algún problema con el banco, podemos resolverlo juntos. Soy tu hijo, papá». Entré a la casa y regresé con la carpeta que contenía todas las pruebas. La abrí frente a él y comencé a mostrarle documento tras documento. «Esto es el préstamo de 200.000 € que solicitaste usando mi nombre y mi firma falsificada», dije señalando los papeles. «Esto es el informe pericial, que demuestra que las firmas son falsas con 14 puntos de divergencia identificados por uno de los expertos calígrafos más reconocidos de España. Esto es la captura de las cámaras de seguridad del banco, mostrando al impostor que contrataste para hacerse pasar por mí». La cara de Adrián perdió todo el color. Sus labios temblaron. «Y esto continué sacando las fotografías del Mercedes. Esto es el Mercedes BZ de 185.000 € que compraste con mi dinero robado para regalárselo a Esteban Ortega. Aquí está él posando orgulloso junto al coche, agradeciendo públicamente en Instagram a su generoso yerno». Adrián se desplomó contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo del porche. Se cubrió el rostro con las manos. «Papá, yo puedo explicarlo», murmuró entre sollozos. «No fue como piensas». «Ah, no», repliqué con frialdad. «Entonces, explícamelo. Explícame cómo robaste mis documentos con el pretexto de la boda. Explícame cómo falsificaste mi firma. Explícame cómo contrataste a alguien para hacerse pasar por mí en el banco. Explícame cómo usaste 200.000 €
de un préstamo que yo tendré que pagar para comprarle un coche de lujo a tu suegro. Adelante, Adrián, ilumíname. Él levantó la vista con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esteban me lo exigió. Dijo finalmente con voz quebrada. Me dijo que si quería casarme con Nuria, tendría que demostrar que era digno de su familia, que los Vidal éramos pobres y mediocres y que necesitaba hacer algo grande para probar mi valía. Me dijo que esperaba un regalo significativo, algo que mostrara mi compromiso real con su hija. ¿Y pensaste que la solución era robarme, destruir mi crédito, mi reputación, mi confianza? Iba a devolvértelo, gritó con desesperación. Tenía un plan. Iba a conseguir un ascenso en mi trabajo. Iba a pagar las cuotas del préstamo yo mismo. Tú nunca te habrías enterado. Pensé que en unos años, cuando estuviera todo pagado, simplemente te lo confesaría y nos reiríamos de ello. La ingenuidad de su plan, la estupidez monumental de su razonamiento, me dejó sin palabras por un momento. ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena eso? Dije con incredulidad. ¿Pensaste que podrías pagar 3.200 € mensuales durante 7 años sin que nadie notara nada? ¿Qué pasa con las 2 cuotas que ya dejaste de pagar? ¿Dónde estaba tu maravilloso plan entonces? Adrián no tenía respuesta. Se quedó allí sentado llorando como un niño atrapado en una mentira. Tienes 48 horas para presentarte ante el inspector Montero y dar tu declaración, dije con tono final. Te sugiero que consigas un buen abogado y Adrián, no vuelvas a pisar esta casa. Ya no eres bienvenido aquí. Cerré la puerta en su cara mientras él seguía sollozando en el porche. Escuché sus súplicas apagadas durante varios minutos antes de que finalmente se fuera. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Adrián resonaban en mi cabeza. Esteban Ortega lo había manipulado, había explotado sus inseguridades, lo había empujado a cometer un crimen. Pero eso no excusaba las decisiones que mi hijo había tomado. Él había elegido traicionarme en lugar de hablar conmigo. Había elegido el camino del fraude en lugar de la honestidad. Y ahora ambos pagaríamos el precio de esas elecciones. El domingo por la mañana, cuando estaba tomando café en la terraza, intentando encontrar algo de paz mental, escuché el ruido de un coche detenerse frente a la casa. Me asomé y vi un BMW Serie 5 estacionándose. De él descendieron 3 personas: Adrián, Nuria y Esteban Ortega. Respiré profundamente. Sabía que este momento llegaría. Mónica me había advertido que probablemente intentarían una confrontación directa o buscarían algún tipo de negociación antes de que el proceso legal avanzara más. Me había dado instrucciones claras: mantener la calma, no dejarme provocar y grabar toda la conversación si era posible. Saqué mi teléfono móvil y activé la aplicación de grabación de audio antes de abrir la puerta. Esteban Ortega fue el primero en hablar. Vestía un traje caro y llevaba gafas de sol, a pesar de que el día estaba nublado. Su actitud era de arrogancia apenas contenida. «Señor Vidal, necesitamos hablar sobre este malentendido ridículo», dijo sin siquiera saludar. «Creo que está llevando las cosas demasiado lejos por un simple asunto familiar que podría resolverse de manera civilizada. Un simple asunto familiar». Repetí con tono neutro. «¿Así llama usted al robo de 200.000 € mediante falsificación de documentos?» Nuria dio un paso adelante. Llevaba un vestido elegante y su maquillaje estaba impecable, pero sus ojos mostraban nerviosismo. «¿Y si señor Vidal, por favor entienda la situación», dijo con voz suave, casi suplicante. Adrián cometió un error por amor a nuestra familia. Mi padre solo quería asegurarse de que Adrián estuviera comprometido de verdad con nuestro matrimonio. Es una tradición en nuestra familia que el novio demuestre su capacidad de proveer. Y esa demostración incluye cometer fraude y robar
¿A su propio padre?, pregunté mirándola fijamente. Esteban intervino nuevamente, esta vez con tono más duro. Mire, Vidal, seamos prácticos. Adrián es joven e hizo una tontería. Pero esto puede arruinar su vida completamente. Nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Le devolveremos el Mercedes. Usted retira la denuncia y todos seguimos adelante como si nada hubiera pasado. Devolverme el Mercedes, repetí con una risa amarga. El coche que está registrado a su nombre, señor Ortega. El coche que usted ha estado usando durante 4 meses. El coche por el que agradeció públicamente a mi hijo en sus redes sociales. La máscara de calma de Esteban empezó a resquebrajarse. Ese automóvil fue un regalo legítimo de mi yerno, dijo entre dientes. Yo no tenía conocimiento de cómo obtuvo el dinero, ¿verdad? Saqué mi teléfono y abrí las capturas de pantalla que Vicente me había enviado, porque aquí en su publicación del 28 de noviembre, apenas 2 días después de que el dinero fuera robado de mi cuenta, usted escribió: «Cuando tu yerno sabe valorar a su familia política. Gracias, Adrián, por este increíble regalo. Un hombre compra un Mercedes de 185.000 euros, apenas 2 días después de un préstamo fraudulento, y usted espera que crea que no sospechó nada extraño». El rostro de Esteban se enrojeció de furia. «Me está llamando cómplice. Tenga cuidado con sus acusaciones, Vidal. Tengo los mejores abogados de Cataluña. No lo estoy acusando de nada que no pueda probar», respondí con calma. «Tengo registros de conversaciones entre usted y Adrián, donde discutían la necesidad de hacer este regalo. Tengo testimonios de personas que escucharon sus exigencias y tengo su propia confesión pública en redes sociales, admitiendo que el coche fue específicamente para ganarse su aprobación. Adrián, que había permanecido en silencio hasta ese momento, explotó. «Papá, por favor», gritó desesperado. «Estás a punto de destruir mi vida entera por esto. Pierdo mi trabajo si esto continúa. Nuria me dejará. Quedaré con antecedentes penales. Eso es lo que quieres, destruir a tu propio hijo». «Yo no destruí nada, Adrián», respondí con voz firme. «Tú tomaste cada una de las decisiones que te trajeron hasta aquí. Tú falsificaste mi firma. Tú contrataste a un impostor. Tú robaste 200.000 euros. Tú elegiste impresionar a esta familia. Señalé a los Ortega por encima de tu integridad y de la confianza de tu propio padre». Nuria comenzó a llorar. «Señor Vidal, nosotros estamos dispuestos a compensarlo económicamente», dijo entre sollozos. «Mi familia tiene recursos. Podemos pagarle el doble de lo que Adrián tomó. 100.000 euros adicionales por su silencio y por retirar los cargos. Piénselo, sería un excelente negocio para usted». Sus palabras me indignaron más que cualquier otra cosa dicha hasta ese momento. Me está ofreciendo dinero para que permita que mi hijo quede impune después de cometer un delito grave. ¿Cree que mi silencio se puede comprar? Así funcionan las cosas en su familia, señorita Ortega. Esteban intentó cambiar de táctica adoptando un tono falsamente conciliador. «Vidal, seamos razonables. Usted es un hombre mayor cerca de la jubilación. 300.000 euros es mucho dinero. Podría vivir cómodamente sus últimos años. Todo lo que pedimos es que firme un acuerdo privado, retire la denuncia y dejemos que la justicia no arruine la vida de un joven con futuro brillante». La respuesta es no, dije con absoluta firmeza. No hay cantidad de dinero que compre mi complicidad en esto. Adrián cometió fraude, falsificación y robo. Usted, señor Ortega, presionó a mi hijo para que lo hiciera mediante manipulación y exigencias absurdas. Y todos ustedes ahora intentan sobornarme para encubrir crímenes graves. Saqué mi teléfono de nuevo y detuve la grabación de audio. Luego les mostré la pantalla.
Todo lo que han dicho en los últimos 15 minutos ha sido grabado. Sus ofertas de soborno, sus admisiones implícitas, todo. Esta grabación será entregada a mi abogada y al inspector encargado del caso. Señor Ortega, le sugiero que consiga esos excelentes abogados que mencionó porque va a necesitarlos. El rostro de Esteban palideció visiblemente. Nuria dejó escapar un grito ahogado. Adrián simplemente se dejó caer sobre el capó del BMW derrotado. «Ahora salgan de mi propiedad», ordené señalando la calle. «La próxima vez que quieran hablar conmigo, que sea a través de sus representantes legales». Esteban me fulminó con la mirada, pero no dijo nada más. Tomó a Nuria del brazo y la condujo de vuelta al coche. Adrián lo siguió caminando como un autómata. Antes de subir al vehículo, Esteban se giró y gritó: «¿Vas a arrepentirte de esto, Vidal? Nadie me amenaza y sale ileso». «Eso no fue una amenaza, señor Ortega», respondí con calma. «Fue una promesa de que la justicia seguirá su curso». Hay una diferencia importante. El BMW arrancó con violencia y desapareció calle abajo, dejando marcas de neumáticos en el asfalto. Entré a la casa y envié inmediatamente la grabación completa a Mónica por correo electrónico con una nota explicando el contexto. Ella respondió en menos de 5 minutos. «Perfecto. Esto confirma la presión ejercida por Ortega y su conocimiento del origen fraudulento del dinero. Voy a incluirlo en el expediente y solicitar que se investigue también a él como posible inductor del delito». Me senté en el sofá de la sala, sintiendo el peso de todo lo ocurrido. La batalla legal apenas comenzaba, pero ahora tenía una certeza absoluta. Había tomado la decisión correcta. No habría vuelta atrás, no habría perdón, no habría negociaciones en la sombra. La justicia seguiría su curso sin importar las consecuencias. 2 días después de la confrontación en mi casa, Mónica me citó en su despacho para informarme sobre los avances del caso. Cuando llegué, la encontré rodeada de documentos nuevos y con expresión satisfecha. «Señor Vidal, tengo novedades importantes», anunció mientras me señalaba la silla. «La grabación que me envió ha sido invaluable». El fiscal asignado al caso, el señor Rodrigo Batista, revisó personalmente el audio y considera que hay elementos suficientes para ampliar la investigación e incluir a Esteban Ortega como posible inductor y receptador del delito. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Esteban Ortega no solo recibió un bien producto de un crimen, el Mercedes, sino que además existe evidencia de que presionó activamente a su yerno para conseguir ese regalo, conociendo o debiendo conocer la procedencia ilícita del dinero. En la grabación, él mismo admite indirectamente que estableció esa exigencia como condición para aprobar el matrimonio. Mónica abrió una carpeta nueva sobre su escritorio. Además, presentamos formalmente la denuncia penal esta mañana ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3S de Valencia. La jueza titular, doña Margarita Campos Ibáñez, ha aceptado el caso y ya emitió las primeras órdenes judiciales. Le leo textualmente. Se decreta el bloqueo preventivo de todas las cuentas bancarias, tarjetas de crédito y activos financieros a nombre de Adrián Vidal Mora, así como la inmovilización cautelar del vehículo, marca Mercedes-Benz, clase E, matrícula 8362 BCD, registrado a nombre de Esteban Ortega Ruiz, como posible producto directo del delito investigado. Sentí una oleada de satisfacción. La justicia comenzaba a moverse. ¿Cuándo se ejecutarán esas órdenes? Ya se están ejecutando. Esta misma mañana, agentes judiciales se presentaron en el domicilio de Esteban Ortega en Barcelona, con la orden de incautación del Mercedes. Según el informe que recibí hace una hora,
Esteban intentó oponerse alegando que el vehículo era de su propiedad legítima, pero los agentes procedieron conforme a la orden judicial. El automóvil está ahora en depósito judicial como evidencia material del caso. No pude evitar una pequeña sonrisa. Esteban Ortega, el arrogante hombre que presumía de su Mercedes en redes sociales, acababa de perder su preciado regalo, y las cuentas de Adrián completamente bloqueadas desde ayer. No puede realizar ninguna transacción, ni retiros ni pagos. Esto incluye domiciliaciones bancarias como su hipoteca del apartamento o cualquier otro compromiso financiero que tenga. El banco, tras recibir la notificación del juzgado, procedió inmediatamente. Mónica sacó otro documento, pero hay más. Hemos recibido información adicional del banco que fortalece enormemente nuestro caso. Recuerda que mencionamos que alguien actualizó su correo electrónico en los registros bancarios. Pues bien, solicitamos los logs del sistema y descubrimos que ese cambio se realizó desde la computadora personal de Adrián. Tenemos la dirección IP, la fecha exacta, 13 de noviembre del año pasado, y los datos de acceso. Su hijo ingresó a su banca en línea usando sus credenciales, que probablemente obtuvo observándolo o mediante algún software espía en su computadora doméstica. Eso explicaba muchas cosas. Recordé que en octubre del año pasado, Adrián había venido a visitarnos y había ofrecido ayudarme a actualizar mi ordenador porque, según él, estaba muy lento. Estuvo más de 2 horas manipulando mi equipo. Probablemente instaló algún programa para capturar mis contraseñas. Es premeditación absoluta, dije con amargura. Esto no fue un error impulsivo. Fue planificado meticulosamente durante semanas, quizás meses. Exactamente. Y eso agrava considerablemente su situación legal. No estamos hablando de un delito pasional o de un momento de debilidad. Estamos ante una estafa planificada con alevosía, utilizando tecnología para vulnerar sistemas de seguridad, falsificación de documentos, suplantación de identidad y receptación de bienes ilícitos. El fiscal Batista me comentó que buscará penas en el rango superior del espectro legal debido a estos agravantes. Mónica cerró la carpeta y me miró directamente. Señor Vidal, debo preguntarle algo importante. La defensa de su hijo, cuando finalmente contraten abogado, intentará usar el vínculo familiar para apelar a su compasión. Probablemente aleguen que es padre primerizo, que tiene futuro prometedor, que una condena arruinará su vida. Incluso podrían solicitar que usted comparezca como testigo de descargo, hablando de sus cualidades. ¿Está preparado mentalmente para mantenerse firme? Completamente, respondí sin vacilación. Mi hijo tuvo múltiples oportunidades de confesar, de pedir perdón, de rectificar. En cambio, eligió mentirme durante meses mientras veía cómo mi crédito se destruía. No habrá compasión de mi parte. Mónica asintió con aprobación. Bien, porque lo que viene ahora será emocionalmente difícil. Adrián será citado formalmente a declarar la próxima semana. Su testimonio será fundamental. Después vendrán las audiencias preliminares donde usted también deberá testificar. Verá a su hijo en la sala. Escuchará sus argumentos de defensa. Presenciará cómo intentan minimizar lo que hizo. Estoy preparado para todo eso. Hay algo más que debes saber. Recibimos información de que Adrián perdió su empleo ayer. La empresa de logística donde trabajaba tiene políticas estrictas sobre investigaciones criminales que involucren a sus empleados. Cuando se enteraron del bloqueo judicial de sus cuentas y de la denuncia penal, procedieron a su despido inmediato, alegando pérdida de confianza. Sentí una punzada de dolor a pesar de todo. Ver a mi hijo perder su trabajo, su estabilidad, su futuro, no me producía alegría, solo una profunda tristeza
por el desperdicio de potencial y por las decisiones catastróficas que lo habían llevado hasta allí. Y Nuria, Mónica consultó sus notas. Según información que obtuvimos extraoficialmente, Nuria Ortega presentó solicitud de separación matrimonial preventiva hace 3 días. Aunque técnicamente no están casados aún, ella quiere dejar claro legalmente que no tiene ninguna vinculación económica con Adrián. La boda programada para junio obviamente está cancelada. La familia Ortega ha cortado completamente relación con él. Irónico, Adrián había destruido su vida intentando impresionar a una familia que ahora lo abandonaba en su momento más vulnerable. Todo el sacrificio, toda la traición, todo el fraude había sido completamente inútil. El siguiente paso, continuó Mónica, es la declaración formal de Adrián ante el juez instructor. Tendrá que responder bajo juramento sobre cada aspecto del fraude. Cómo obtuvo sus documentos, cómo falsificó las firmas. ¿Quién fue el impostor que contrató? ¿Qué hizo con el dinero? ¿Qué papel jugó Esteban Ortega? Si miente o se contradice, eso se usará en su contra durante el juicio. ¿Cuánto tiempo calculan que tome todo el proceso hasta la sentencia? En casos como este, con tanta evidencia documental, probablemente entre 8 y 10 meses desde la denuncia hasta la sentencia definitiva. Estamos en mayo ahora, así que posiblemente tengamos resolución a principios del próximo año. 8 a 10 meses, casi un año de proceso judicial. Sería agotador, doloroso y expondría públicamente la traición de mi hijo. Pero era el precio de la justicia. Una última cosa, dijo Mónica. El Banco Santander, tras revisar todo el expediente judicial y las evidencias de fraude, ha tomado la decisión de eliminar completamente la deuda de su registro crediticio. Además, están considerando iniciar acciones legales propias contra Adrián por los daños a su reputación institucional. Usted quedará completamente limpio una vez que el proceso concluya. Finalmente, una buena noticia en medio del caos. Salí del despacho de Mónica sintiendo que las piezas estaban cayendo en su lugar. La justicia era lenta, pero era inevitable, y yo estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Los meses siguientes transcurrieron con la lentitud característica del sistema judicial español. Mayo dio paso a junio, luego julio, y finalmente agosto llegó con su calor sofocante. Durante todo ese tiempo, el proceso legal avanzaba metódicamente, acumulando testimonios, pruebas adicionales y declaraciones. La declaración formal de Adrián ante la jueza Campos fue un espectáculo patético. Mónica me mantuvo informado de cada detalle. Mi hijo inicialmente intentó negar todo, alegando que las firmas eran auténticas y que yo había autorizado el préstamo verbalmente. Pero cuando la jueza le mostró el informe pericial de Javier Soler con los 14 puntos de divergencia, cuando le presentaron las grabaciones de seguridad mostrando al impostor, cuando le confrontaron con los registros informáticos de cómo había manipulado mi correo electrónico, su defensa se desmoronó completamente. Finalmente confesó. Admitió haber falsificado las firmas. Admitió haber contratado a un actor desempleado llamado Mateo Paredes por 2.000 euros para hacerse pasar por mí en el banco. Admitió haber usado el dinero para comprar el Mercedes destinado a Esteban. Lo único que negó rotundamente fue haber actuado bajo coacción, insistiendo en que todo había sido idea suya, intentando proteger a su exsuegro de cargos adicionales. Pero esa lealtad no fue recíproca. Esteban Ortega, cuando fue citado a declarar en julio, se deslindó completamente de cualquier responsabilidad. Contrató a uno de los bufetes más caros de Barcelona, y su defensa fue simple, pero efectiva. Él había recibido un regalo de su yerno
sin conocer la procedencia ilícita del dinero. Las publicaciones en redes sociales, alegó su abogado, eran simplemente muestras de gratitud normales. Las conversaciones donde había establecido expectativas sobre el compromiso de Adrián no constituían coacción legal para cometer delitos. Sin embargo, el fiscal Batistano se rindió. Presentó la grabación de audio de la visita a mi casa, donde Esteban ofreció soborno para retirar los cargos, donde admitió indirectamente haber establecido la exigencia del regalo significativo, donde su conocimiento del origen problemático del dinero quedaba implícito en sus palabras y acciones. En agosto, 3 meses después de presentar la denuncia, Adrián perdió su apartamento. Sin ingresos por el despido, sin acceso a sus cuentas bloqueadas, sin posibilidad de pagar la hipoteca, el banco ejecutó el embargo. Mi hijo se vio obligado a mudarse a una habitación alquilada en un barrio marginal de Barcelona, compartiendo piso con 3 desconocidos. Rosa me suplicó que lo ayudara, que al menos le permitiera volver a casa, temporalmente. Nos peleamos duramente por primera vez en 30 años de matrimonio. Ella no podía entender mi postura inflexible. Para ella, Adrián seguía siendo su bebé, su único hijo, merecedor de compasión sin importar sus crímenes. Para mí, era un adulto que había tomado decisiones conscientes y ahora debía enfrentar las consecuencias. «No puedo seguir viviendo así, Bernardo», me dijo Rosa una tarde de agosto con maletas en la mano. «Me voy a casa de mi hermana en Alicante por un tiempo. Necesito espacio para pensar. No reconozco al hombre en el que te has convertido. La vi partir con el corazón roto, pero sin cambiar mi postura. Algunas batallas no se pueden ganar sin pérdidas colaterales». En septiembre llegó otra noticia devastadora para Adrián. Encontró trabajo temporal en un almacén de distribución, cargando cajas por salario mínimo. Pero cuando su empleador realizó la verificación rutinaria de antecedentes y descubrió la investigación criminal pendiente por fraude, estafa y falsificación, lo despidieron después de apenas 2 semanas. Mónica me informó que Adrián estaba cayendo en una espiral descendente, sin trabajo estable, sin dinero, sin familia, sin perspectivas. Su abogado de oficio, un joven recién graduado llamado Pablo Serrano, sin experiencia en casos complejos, intentó negociar acuerdos con el fiscal, pero la postura de la fiscalía era clara. Querían condena ejemplar. En octubre, 6 meses después de iniciar el proceso, recibí citación para testificar en las audiencias preliminares del juicio. Llegó el día y entré a la sala del tribunal con Mónica a mi lado. Era una sala austera con paneles de madera oscura, bancos de madera para el público y el estrado elevado donde se sentaría la jueza. Adrián estaba allí sentado junto a su abogado en la mesa de la defensa. Se veía demacrado, con al menos 10 kilos menos. Barba descuidada, traje barato arrugado que probablemente había comprado en alguna tienda de segunda mano. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos vi súplica silenciosa, desesperación. Aparté la vista. La jueza Campos presidió la audiencia con autoridad serena. Me llamaron al estrado como testigo principal. Juré decir la verdad sobre la Biblia, aunque no soy particularmente religioso, y tomé asiento. El fiscal Batista, un hombre de unos 50 años con gafas redondas y voz potente, condujo el interrogatorio. «Señor Vidal, ¿puede describir para el tribunal su relación con el acusado Adrián Vidal Mora?» «Es mi hijo», respondí con voz controlada. «¿Mi único hijo alguna vez le autorizó a solicitar un préstamo bancario en su nombre? Jamás. ¿Alguna vez le dio permiso para usar sus documentos de identidad con fines financieros? No. Él me dijo que necesitaba copias para cotizaciones de proveedores para su boda. Fue un engaño deliberado. En algún momento,
Durante los 5 meses posteriores a la solicitud fraudulenta del préstamo, su hijo le informó sobre lo que había hecho. Nunca, ni una sola vez. Me enteré cuando el banco me llamó por las cuotas impagadas. El fiscal continuó durante 40 minutos extrayendo cada detalle doloroso de la traición. Describí a Adrián había manipulado mi correo electrónico, cómo había falsificado las firmas, cómo había usado el dinero para impresionar a una familia que eventualmente lo abandonó. Luego fue el turno del abogado defensor. Pablo Serrano se puso de pie nerviosamente. «Señor Vidal, ¿es cierto que usted y su hijo tenían una relación cercana antes de estos eventos?» Pensaba que sí. Y es cierto que su hijo expresó en múltiples ocasiones su intención de devolverle el dinero, después de ser descubierto. Sí, pero esas promesas carecen de valor cuando se hacen bajo presión legal. Señor Vidal, ¿no considera que una condena de prisión sería excesivamente dura para su hijo? ¿No preferiría una resolución que permitiera rehabilitación en lugar de castigo? Miré directamente a Adrián antes de responder. Mi hijo tuvo innumerables oportunidades de confesar voluntariamente, de pedir perdón sincero, de rectificar antes de que llegara a este punto. Eligió el silencio y la mentira hasta que las pruebas lo acorralaron. El sistema judicial debe seguir su curso sin interferencia de sentimientos paternales malentendidos. Vi cómo Adrián ocultaba el rostro entre sus manos. Su abogado no hizo más preguntas. La audiencia concluyó después de 3 horas. Al salir del tribunal, varios periodistas locales nos esperaban. El caso había ganado atención mediática por su naturaleza dramática. Hijo que traiciona a padre por impresionar a familia política adinerada. Mónica manejó las preguntas profesionalmente mientras yo mantenía silencio. No tenía interés en convertir esto en espectáculo público. Esa noche, solo en mi casa vacía sin Rosa, reflexioné sobre todo lo ocurrido. 8 meses atrás, yo era un hombre con familia aparentemente feliz. Hijo exitoso, futuro prometedor como abuelo. Ahora era un hombre solo, con esposa ausente, hijo criminal, enfrentando prisión y reputación manchada públicamente. Pero también era un hombre que había defendido sus principios sin importar el costo personal. Y eso, en medio del dolor y la soledad, me daba cierta paz. El juicio definitivo se celebró en enero del año siguiente, exactamente 8 meses después de presentar la denuncia inicial. El invierno había llegado a Valencia con lluvias persistentes que parecían reflejar la melancolía de toda esta situación. La sala del juzgado de lo penal número 2 estaba abarrotada. Familiares, periodistas, curiosos, atraídos por la cobertura mediática que el caso había generado. Yo llegué temprano acompañado por Mónica. Vestía mi mejor traje, el mismo que había usado en la boda de mi hermana años atrás. Quería presentarme con dignidad, mostrar que a pesar de todo mantenía mi compostura. Adrián entró a la sala minutos después, esposado y escoltado por 2 agentes de la Guardia Civil. Habían revocado su libertad provisional. 2 semanas antes, cuando intentó vender algunos bienes personales que estaban bajo bloqueo judicial. El juez consideró que existía riesgo de fuga u ocultación de activos. Mi hijo había pasado las últimas 2 semanas en prisión preventiva. Se veía destrozado. Había envejecido 10 años en estos meses. Su rostro demacrado, con ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. El traje que llevaba le quedaba grande, evidencia de la pérdida de peso drástica. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero yo mantuve mi mirada fija al frente. Esteban Ortega también estaba presente, sentado en la sección del público con su propio equipo legal. Aunque el juicio principal era contra Adrián, Esteban enfrentaba cargos separados de receptación cualificada que serían evaluados posteriormente.
Su expresión era de furia apenas contenida. Ya había perdido el Mercedes. Había gastado más de 50.000 euros en honorarios legales y su reputación empresarial estaba seriamente dañada. La jueza presidiendo el tribunal, doña Beatriz Llorente Campos, una magistrada de reconocida trayectoria en casos de delitos económicos, dio inicio a la sesión golpeando el mazo. Se abre la sesión del caso número 43-2024. El Ministerio Fiscal contra Adrián Vidal Mora, por los delitos de falsificación de documento público, usurpación de identidad, estafa agravada y apropiación indebida, anunció con voz firme. El fiscal Batista presentó primero su caso. Durante 2 horas expuso meticulosamente todas las pruebas. El informe pericial grafotécnico, las grabaciones de seguridad, los registros bancarios, los testimonios de empleados del banco, las evidencias digitales de manipulación informática, las fotografías del Mercedes, las publicaciones en redes sociales. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente construyendo un caso irrefutable. Este no fue un error de juventud, ni un acto impulsivo, argumentó el fiscal con pasión. Fue un fraude meticulosamente planificado durante meses, ejecutado con premeditación y alevosía, que destruyó el crédito y la confianza de un padre hacia su único hijo. El acusado utilizó tecnología para vulnerar sistemas de seguridad. Contrató a un impostor profesional, falsificó documentos oficiales, y todo ello movido por la vanidad de impresionar a una familia que consideraba superior. La sociedad no puede tolerar este tipo de conductas sin consecuencias proporcionales. Luego fue el turno de la defensa. Pablo Serrano, el joven abogado de oficio, hizo lo que pudo con un caso prácticamente imposible de defender. Su estrategia fue apelar a la comprensión emocional del tribunal. Señoría, no negamos los hechos. Mi cliente cometió errores graves, imperdonables, pero solicito al tribunal que considere el contexto. Adrián Vidal es un joven de 32 años que cayó víctima de manipulación psicológica por parte de Esteban Ortega, quien utilizó la vulnerabilidad emocional de mi cliente y su necesidad de aceptación para inducirlo a cometer estos actos. Mi cliente ha perdido todo. Su trabajo, su prometida, su familia, su futuro. Vive en la indigencia, enfrenta depresión severa. Una condena de prisión efectiva sería destruirlo completamente sin posibilidad de rehabilitación. La jueza escuchó ambas partes sin mostrar emoción. Luego se dirigió directamente a Adrián. Señor Vidal Mora, ¿tiene derecho a realizar una declaración final antes de que este tribunal dicte sentencia? ¿Desea hacer uso de ese derecho? Adrián se puso de pie temblorosamente. Su voz salió quebrada cuando comenzó a hablar. Señoría, yo no tengo excusas para lo que hice. Traicioné a mi padre, la persona que me dio todo en la vida. Lo hice por razones estúpidas, por vanidad, por querer ser alguien que no soy. Cada día me despierto con el peso de esa traición. He intentado suicidarme 2 veces en prisión preventiva. Ya no tengo nada por lo que vivir, excepto la posibilidad, la esperanza remota de que algún día mi padre pueda perdonarme. Se giró hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que destruí todo lo que construimos juntos, pero te ruego, te suplico que le pidas al tribunal clemencia, no por mí, sino por mamá. Por los años buenos que tuvimos. No dejes que termine mi vida en prisión, por favor. La sala quedó en silencio absoluto. Sentí todas las miradas sobre mí. La jueza también me observaba esperando alguna reacción. Mónica puso su mano discretamente sobre mi brazo. Un gesto de apoyo silencioso. Me puse de pie. No había planeado hablar, pero sentí que era necesario. Señoría, solicito permiso para dirigirme al tribunal. La jueza asintió. Concedido, señor Vidal.
Caminé hasta quedar frente al estrado, mirando directamente a la jueza Llorente. Durante 8 meses he reflexionado profundamente sobre esta situación. He sido presionado por mi esposa, por conocidos, incluso por extraños en la calle que reconocen el caso por los medios, para que muestre compasión, para que retire los cargos, para que permita que mi hijo evite las consecuencias de sus actos. Hice una pausa eligiendo cuidadosamente mis palabras. Pero esa compasión mal entendida sería una traición a los valores que intenté inculcarle durante 32 años. Mi hijo no cometió un error de juventud. Tiene 32 años, no 18. Planificó meticulosamente durante meses cómo robarme, cómo destruir mi crédito, cómo mentirme día tras día mientras veía las consecuencias de sus actos. Tuvo innumerables oportunidades de confesar voluntariamente y eligió el silencio hasta que las pruebas lo acorralaron. Me giré para mirar directamente a Adrián. Si este tribunal muestra clemencia excesiva, si las consecuencias son menores de lo que merece este delito, estaríamos enviando el mensaje de que los lazos familiares justifican la impunidad, que puedes traicionar a quien te dio la vida si después lloras lo suficiente. Eso sería injusto no solo conmigo, sino con cada víctima de fraude familiar en este país. Volví mi atención a la jueza. Solicito respetuosamente que este tribunal aplique la justicia sin considerar mi relación parental con el acusado, que la sentencia sea proporcional a la gravedad de los delitos cometidos y que sirva como ejemplo de que nadie, sin importar sus vínculos familiares, está por encima de la ley. Me senté de nuevo. El silencio en la sala era ensordecedor. Adrián sollozaba abiertamente con el rostro oculto entre las manos. Su abogado lucía derrotado. La jueza Llorente tomó notas durante varios minutos. Finalmente habló. Este tribunal se retira a deliberar. La sentencia será dictada mañana a las 10 de la mañana. Se levanta la sesión. Salí del tribunal bajo la lluvia fría de enero. Los periodistas gritaban preguntas que ignoré completamente. Mónica caminó a mi lado en silencio hasta que llegamos a su automóvil. Hizo lo correcto, dijo ella finalmente. Sé que no fue fácil. Nada de esto ha sido fácil. Respondí mirando por la ventana mientras conducía. Pero era necesario. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses, con la certeza de haber honrado mis principios hasta el final. Al día siguiente, regresé al tribunal para escuchar la sentencia. La sala estaba nuevamente repleta, quizás con aún más personas que el día anterior. La expectación era palpable. Adrián fue traído desde prisión preventiva, luciendo igual de destrozado que 24 horas antes. La jueza Llorente entró a la sala exactamente a las 10 de la mañana. Todos nos pusimos de pie. Cuando tomó asiento, el silencio era absoluto. Solo se escuchaba el ruido de la lluvia golpeando las ventanas del tribunal. Se reanuda la sesión del caso 400-2024, anunció con voz solemne. Este tribunal ha deliberado exhaustivamente, considerando todas las pruebas presentadas, los testimonios recabados y los alegatos de ambas partes. Hizo una pausa mientras organizaba sus papeles. Los hechos probados son los siguientes. El acusado Adrián Vidal Mora, de forma premeditada y con plena conciencia de sus actos, falsificó la firma de su padre Bernardo Vidal Campos en múltiples documentos bancarios. Contrató a un tercero, el ciudadano Mateo Paredes, para suplantar la identidad de su padre ante la entidad bancaria. Manipuló sistemas informáticos para interceptar comunicaciones bancarias. Obtuvo fraudulent 200.000 euros, mediante préstamo que nunca tuvo intención ni capacidad de devolver. Utilizó 185.000 euros de ese dinero para adquirir un vehículo de lujo
destinado a terceros, 12.000 euros para eventos personales y 3.000 euros en efectivo para fines no aclarados. La jueza miró directamente a Adrián. Estos hechos constituyen delitos de falsificación de documento público, usurpación de identidad agravada por el uso de medios tecnológicos, estafa agravada por la cuantía y la relación familiar y apropiación indebida. El Código Penal español establece penas de 2 a 6 años de prisión para estos delitos con agravantes por premeditación, uso de tecnología y abuso de confianza familiar. Mi respiración se aceleró. Este era el momento definitivo. Sin embargo, este tribunal también debe considerar factores atenuantes. El acusado carece de antecedentes penales previos. Ha mostrado arrepentimiento genuino, aunque tardío. Ha colaborado finalmente con la justicia, confesando los hechos y su situación actual de indigencia y exclusión social constituye ya una forma de castigo significativo. Sentí un nudo en el estómago. Iba a ser demasiado benévola. Por todo ello, este tribunal condena a Adrián Vidal Mora a 3 años de prisión por los delitos de falsificación, usurpación de identidad, estafa agravada y apropiación indebida. De estos 3 años, 2 quedan suspendidos condicionalmente durante un periodo de vigilancia de 5 años. Esto significa que el acusado cumplirá 1 año de prisión efectiva y los 2 años restantes quedarán suspendidos, siempre que no cometa nuevos delitos durante los próximos 5 años. Adrián se derrumbó en su silla. Su abogado le puso una mano en el hombro intentando consolarlo. Además, continuó la jueza, se condena al acusado a restituir la totalidad de los 200.000 euros al señor Bernardo Vidal Campos, más intereses legales acumulados calculados en aproximadamente 18.000 euros adicionales. El plazo de restitución será de 10 años mediante pagos mensuales, una vez que el condenado recupere capacidad laboral tras cumplir su condena. La jueza se giró hacia la sección donde estaba Esteban Ortega. En cuanto al señor Esteban Ortega Ruiz, este tribunal considera probado que recibió conscientemente un bien producto de actividad delictiva. Se le condena por receptación cualificada a 2 años de prisión, pena que igualmente queda suspendida condicionalmente durante 5 años. Además, se le condena solidariamente junto al señor Adrián Vidal Mora a la restitución del valor completo del vehículo Mercedes-Benz Tassen, 185.000 euros, que será subastado judicialmente y cuyo producto se destinará a compensar al señor Bernardo Vidal. Esteban Ortega se puso de pie furioso. Esto es un ultraje. Yo recibí un regalo legítimo. Apelaré esto hasta el Tribunal Supremo. La jueza golpeó el mazo con fuerza. Señor Ortega, controle sus emociones o será desalojado de la sala. Tiene derecho a apelar, siguiendo los procedimientos legales correspondientes. Esteban se sentó de nuevo con el rostro enrojecido de rabia. Finalmente, concluyó la jueza llorente, el historial crediticio del señor Bernardo Vidal será completamente limpiado de cualquier referencia a este préstamo fraudulento. El Banco Santander ha sido notificado de eliminar toda información negativa asociada a esta situación. Así se dicta y ordena. Golpeó el mazo por última vez. Se levanta la sesión. Salí del tribunal con sentimientos encontrados. Por un lado, satisfacción de que la justicia se había cumplido. Por otro, la realidad de que mi hijo pasaría 1 año en prisión efectiva pesaba sobre mi conciencia, pero había sido su elección, no la mía. Mónica me alcanzó en la salida. «Es una sentencia justa», dijo. «Podría haber sido peor para él». 1 año efectivo con 2 suspendidos es relativamente benévolo considerando la gravedad de los delitos. «Lo sé», respondí.
Ahora viene la parte difícil. En las semanas siguientes tomé decisiones que cambiarían permanentemente mi vida. Rosa nunca regresó de casa de su hermana. Me envió papeles de separación en febrero. No los contesté ni firmé, simplemente los guardé en un cajón. Nuestra relación estaba terminada de facto, aunque legalmente siguiéramos casados. En marzo vendí la casa familiar. Era demasiado grande, demasiado llena de recuerdos dolorosos. Cada habitación me recordaba momentos que ahora parecían mentiras. Cumpleaños celebrados, conversaciones nocturnas, abrazos que creí genuinos. Obtuve 320.000 euros por la propiedad. Con ese dinero compré un apartamento pequeño pero luminoso en Málaga, frente al mar. 60 metros con terraza amplia, donde podía ver el amanecer sobre el Mediterráneo. Me mudé en abril llevando solo lo esencial, mi ropa, algunos libros, fotografías de mis padres ya fallecidos. Ninguna foto de Adrián, ningún recuerdo de los años que compartimos. Cambié mi número de teléfono, cerré mi cuenta de correo electrónico antigua, bloqueé a Adrián en todas las plataformas posibles. No quería saber nada de su vida en prisión, de sus cartas pidiendo perdón, de sus intentos de contacto. Ese capítulo estaba cerrado permanentemente. Rosa me escribió una vez en mayo, rogándome que visitara a Adrián en prisión al menos una vez. «Sigue siendo tu hijo», decía su carta. La rompí sin terminar de leerla. Establecí una nueva rutina en Málaga. Caminatas matutinas por la playa. Café en el mismo bar frente al mar cada mañana. Clases de pintura los martes y jueves. Un grupo de lectura los sábados. Conocí gente nueva que no sabía nada de mi pasado, de mi hijo criminal, de la traición que había destruido mi familia. Para ellos yo era simplemente Bernardo, un ingeniero jubilado que disfrutaba de su retiro junto al mar. Pasó un año. Adrián cumplió su condena de prisión efectiva y salió en enero del siguiente año. Me enteré no porque él me contactara, sino porque Mónica me informó como parte del seguimiento legal del caso. Adrián vivía ahora en un piso compartido en las afueras de Barcelona, trabajando en un almacén de logística, ganando salario mínimo. Cada mes pagaba religiosamente 1.800 euros, como parte de su restitución ordenada judicialmente, 100 para la deuda principal y 300 para intereses. A ese ritmo le tomaría aproximadamente 12 años pagar completamente los 218.000 euros que me debía. Estaría pagando hasta los 44 años, la mitad de su vida destruida por decisiones tomadas en un momento de vanidad estúpida. Esteban Ortega apeló su sentencia como había amenazado. Perdió en segunda instancia. Perdió su negocio de ferreterías cuando sus socios descubrieron la condena por receptación. Su familia se desintegró cuando su esposa pidió el divorcio. La última vez que supe de él, estaba trabajando como vendedor en una ferretería que antes era suya, ganando una fracción de lo que solía ganar. En cuanto a mí, encontré una paz inesperada en mi nueva vida. No era la vida que había imaginado para mis años de retiro. No tenía nietos jugando en mi terraza. No tenía esposa.